En HTML también podemos trabajar con tablas. Su uso principal nos permite ubicar información de una manera muy organizada. Las tablas tienen la siguiente característica. Están conformadas por filas y por columnas. Las filas se distribuyen de forma horizontal y las columnas se distribuyen de forma vertical. Aquí para trabajar con tablas entonces siempre vamos a necesitar una etiqueta base o padre que va a ser la etiqueta table. Y dentro de la etiqueta table ya definimos la cantidad de filas y columnas que requerimos. Entonces siempre debe ir primero la declaración de cuántas filas vamos a tener y posteriormente las columnas. Por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente. Esto es una tabla compuesta por una fila y compuesta por una columna. Vamos a visualizar su contenido. Bueno, aquí no observamos nada. Bueno, se observa el contenido que está dentro de la tabla, pero no se observa nada alrededor, como para que ustedes vayan identificando que realmente es una tabla. Voy a declarar aquí un atributo que no es correcto hacerlo de esta forma, simplemente es un HTML plano, vamos a hacerlo por ahora sí. Y aquí lo tenemos. Entonces es una tabla con una columna, una fila, una columna. Por ejemplo, esto sería una tabla con una fila y dos columnas, como lo observan acá. Y aquí podemos tener entonces una tabla compuesta por dos filas, fila 1, fila 2 y cada fila con dos columnas. Aquí como lo pueden observar. Ya de ahí en adelante ustedes pueden crear las cantidad de filas y cantidad de columnas que sean solicitados en el proyecto. Es importante tener en cuenta que el ideal es que esto sea uniforme, es decir, que, que cada fila tenga la misma cantidad de columnas para que no tengan errores o visualizaciones incorrectas. Por ejemplo, lo que vamos a ver aquí. Aquí hay un espacio, esto como tal se interpreta como un error dentro de la tabla. Entonces es importante ser cuidadosos con ese aspecto. Hay otras etiquetas adicionales que se pueden incluir dentro de una tabla. Digamos que estas son las etiquetas mínimas para que una tabla pueda ser visualizada correctamente y proyectada correctamente dentro de HTML. Pero tenemos otras etiquetas de complemento. Por ejemplo, si queremos dar un título a la tabla, entonces utilizaríamos la etiqueta caption y aquí podríamos dar el título de esa tabla, ¿sí? Algunos lo hacen acá, otros lo hacen después, ya ahí van revisando cómo. Y también otras personas les gusta mucho trabajar con el tema de, por ejemplo, que aquí me quedó mal, que cada columna tenga como un título, ¿sí? Como una descripción de lo que se va a encontrar de ahí en adelante. Entonces eso lo podemos hacer de la siguiente manera. En lugar de que sean columnas con TD, lo declaramos con TH. Entonces aquí van a notar la diferencia. ¿Qué características tiene entonces la etiqueta TH? Se comporta como si fuera una columna y le agrega adicionalmente un estilo al texto que va incluido dentro de ellas, que en este caso sería un centrado y una negrilla a ese texto. Entonces se pueden emplear correctamente. Hay otras etiquetas que ustedes pueden emplear con las tablas que son, por ejemplo, thead, thebody, thefoot. Yo en este video no las voy a explicar, se las voy a dejar para que ustedes las revisen y las consulten, que también pueden ser empleadas acá dentro de la estructura de una tabla. Hay algunos atributos que en algunos momentos es necesario emplear. Por ejemplo, que una fila esté combinada o una columna esté combinada. Entonces vamos a crear una segunda tabla. Entonces tenemos aquí table, dentro de table vamos a tener un título, esto es opcional, no es obligatorio, tabla 2, y dentro de esto vamos a tener una fila y vamos a dar por ejemplo 3 columnas.
Vamos a darle aquí también el atributo border. Ok, tabla 2. Vamos a dar acá unos saltos de página. Bien, tabla 2. Entonces vamos a darle contenido a esto. Columna 1, columna 2 y columna 3. Acá tenemos la tabla. Vamos a dar 4, 5, 6. Tengamos mejor una tabla así. Ok. Entonces lo que voy a hacer en este caso, por ejemplo, es combinar estas dos columnas de acá. Entonces para ello lo que vamos a hacer es combinar la columna 2 con la columna 3. Eso se hace con el atributo callSpan, ¿sí? Entonces aquí le indicamos, mire, yo en esta etiqueta voy a simular que tengo dos columnas, ¿sí? Entonces por ende digamos que de alguna forma sobraría. Columna 2 y 3. Vamos a guardar cambios. Aquí lo tenemos. Entonces esta columna quedó combinada. No quedó el espacio con error como les mostré anteriormente. Aquí está una tabla correctamente creada y aquí hay dos columnas combinadas de una manera adecuada. Vamos entonces a crear una nueva tabla para explicarles cómo sería la combinación, por ejemplo, de una fila. Esta sería la tabla 3. A ver. Columna 2, columna 3. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a combinar esta fila de acá, esta columna 1 con la columna 4. Entonces acá sería el atributo rowspan 2, ¿cierto? Columna 1 y 4. ¿Y qué sucedería? Que esta columna de acá ya no va a ser necesario porque va a ser implementada dentro de esta otra columna, ¿sí? Aquí estoy diciendo, este tiene un espacio que se va a comportar como si fuera 2, pero de manera vertical. Aquí sucede lo contrario, aquí estamos indicando, este va a ser un espacio que se va a comportar como dos columnas, pero como dos espacios, pero de manera horizontal. Entonces aquí sobraría esta de acá. Visualizamos. Y aquí lo tenemos. Entonces aquí correctamente tenemos ubicadas dos columnas, pero se ve de una forma combinada.